en realidad no era facultad, era Instituto de Ciencias Químicas. Eso era enero de 1967. Tránsito está a 14 kilómetros y bueno, a 100 kilómetros de la ciudad de Córdoba, para estudiar la carrera de bioquímica, pero inicialmente bueno, tuve que hacer el curso de ingreso. La ciudad universitaria era prácticamente un páramo. Hay que recordar que en el año 66 la dictadura de Onganía cerró todas las universidades. Recién en enero del 67 se comenzó a mover un poco y eso era el estado calamitoso en el cual se encontraba la ciudad universitaria, ¿no? La facultad se crea en el año 1970, 1971 y en ese momento todo funcionaba en distintas dependencias dentro de la ciudad de Córdoba. Por ejemplo, como dije, el último tramo de las asignaturas de bioquímica estaban en el Hospital de Clínicas, en el Laboratorio Central, y otra parte funcionaba en la Maternidad Nacional, como por ejemplo las asignaturas de bromatología y de parasitología y micología. Hice todo el practicanato o el entrenamiento clínico para optar por el título de bioquímica en el Laboratorio Central del Hospital Nacional de Clínicas. El instructor de la sección me sugiere si me quería agregar a la asignatura de Química Biológica Analítica. Bueno, me agregué y después que me recibí, me propusieron que realizara una selección interna y allí obtuve un cargo de jefe de trabajos prácticos. El llegar a la facultad para mí fue la concreción de un sueño. Yo venía del interior, de un pueblo de la provincia de Santa Fe, de Rufino, y me gustó el plan de Córdoba. Reunía las asignaturas por departamentos y eso me resultó muy interesante y además se notaba, se respiraba en ese plan que había una impronta muy fuerte para hacer investigación. Vine con 3 compañeras del secundario a estudiar bioquímica. En el 1979 egresé, así que yo vine en 1974. A esas dificultades las vivencié más en el pensionado donde estaba y no tanto en la facultad. Si estabas leyendo libros que tenían algún tinte de, qué sé yo, de la revolución científica, tenías miedo de que te hicieran algo por eso, pero en realidad fueron tiempos de la facultad para mí fueron muy felices. Yo ingresé en el año 1986, era profesora de historia en colegios, pero no había logrado una titularidad, solamente tenía suplencias. Entonces, la verdad que ingresar a la facultad significó una estabilidad laboral, una independencia económica y una obra social que después fue en beneficio de mi familia cuando tuve mis hijos. Con respecto a la institución, ingresé a despacho de alumnos. Hacía poquitos años que estábamos en democracia, en el año 86. Fue todo muy novedoso. Yo venía de una formación de profesorado chiquita, donde no se veía nada de política. Resulta que participábamos en asambleas, en marchas. Bueno, y eso poco a poco me fui insertando en la vida de la comunidad de la facultad. Después vinieron las elecciones, todo eso hacía que uno se fuera haciendo a la facultad. Yo nací en Paraná, pero me crié en las sierras de Córdoba, en un paraje que se llama Tala Cañada, y ahí fui a la primaria hasta los 8 años, y después mi mamá, cuando recuperó su trabajo con la democracia, pudimos volver a Córdoba y ahí seguí mis estudios acá en Córdoba. Yo llegué a la Facultad de Ciencias Químicas buscando ahondar en lo que había detrás de la célula. Estaba terminando mi carrera de biología en la Facultad de Ciencias Exactas, en el centro, y haciendo mi tesina en la Cátedra de Biología Celular. Justamente buscando qué pasaba en el núcleo de la célula, qué pasaba dentro de la célula, me vine a hacer materias que eran optativas o equivalencias que allí no se daban en carrera, entonces vine a hacer biotecnología con el doctor Argaraña y también genética molecular. En ese momento estaba en el departamento de química biológica y empecé a relacionarme tratando de buscar un lugar donde poder hacer una tesis que involucrara la genética. No sabía muy bien todavía en qué modelo, si animal o qué, y terminé contactándome con la doctora María Elena Álvarez para hacer mi tesis en su tema de trabajo, que era
vegetal. Era el primer grupo que hacía investigación en biología molecular vegetal y por suerte tuvimos la gran suerte de sacar becas. En ese momento era muy difícil, salieron 2 becas ese año y una fue para mí para hacer el doctorado con ella y después nos salió incluso la beca CECIP, a la cual obviamente renuncié después, pero bueno, fue un buen inicio. Eso fue en el 2000, más o menos, a fines del 2000. Yo inmediatamente, en el año 91, empiezo a desempeñarme como secretaria del Consejo. Eso lo hice por 34 años. Así que eso fue hermoso realmente porque me tocó redactar notas, resoluciones, me encantaba. Sobre todo las actas del Consejo, al principio tomaba nota muy rudimentariamente, con una taquigrafía del secundario, más palabras que abreviaba. Después pudimos llevar las PC. Todas mis directoras de área que me enseñaron, porque no había en ese momento una capacitación propuesta por la institución para los no docentes. También de las secretarias académicas, porque yo trabajaba mano a mano con las secretarias políticas de la facultad. En mi caso particular no hubo mujeres. Mis mentores fueron varones. A nivel docente había muchas mujeres con mucho carácter, mucha enjundia por la docencia, como por ejemplo la doctora Ramondelli de Starico, Rita Hoyos, Belia Solís, Clelia Riera, Elsa Botero, por hacer algunos nombres. Con el correr de los años aparecieron mujeres que fueron valoradas y con mucha predisposición para ocupar cargos directivos. En ciertas cosas la mayoría eran hombres en farmacología y a veces está tan internalizado este sesgo de género que aunque te quieran ayudar, los consejos que te dan no son alentadores, son desalentadores. Por eso es que es importante la concientización, porque el que no lo vivió no lo sabe, no lo experimentó en su cuerpo. Y bueno, a mí me costó mucho el tema del postdoc, pero bueno, lo pude hacer y lo más importante que fueron experiencias gratificantes y de mucho de disfrutar lo que aprendí y me sirvió. Después, cuando entré al departamento de química biológica, había 4 mujeres que eran lo que llamamos ahora IR o directoras de grupo. Estaba, bueno, Malena, que estaba arrancando, volviendo de su postdoc e iniciando su grupo. Estaba Betty Caputo, que ya estaba instalada, Marta Lack y Silvia Kibatinitz, que yo recuerdo, no sé si me olvido de alguien. Y también estaba Clara Monferrán, que tenía como un grupo medias con Germán Roth. Pero había muchos más grupos de varones, sí, obviamente, había muchos más grupos liderados por varones que por mujeres. Bueno, las mujeres que me abrieron camino, me permitieron iniciar mi carrera en la investigación y en la docencia fueron Laura Geojalas, que me recibió en su laboratorio con quien hice mi tesina de grado en la Cátedra de Biología Celular de la Facultad de Exactas. Y bueno, Malena Álvarez, que me dio el espacio, el lugar y la confianza para hacer una tesis en ciencias químicas, siendo bióloga. Por ejemplo, en el plano no docente había conductoras gremiales que trascendían la facultad. Era admirable que mujeres ya pudieran, y eran de la facultad, ¿no? Pero era a nivel nacional o provincial. En los consejos, por ejemplo, había un furor en la discusión de los egresados, de los estudiantes y los no docentes, participaban todos los claustros. Yo como espectadora, admirada, ¿no? Fui madre muy joven y tuve que compatibilizar, digamos, mis actividades en la casa con las actividades acá en la facultad. De hecho, mi doctorado lo hice con un trabajo part-time, porque hasta que los chicos crecieron un poco, no estuve predispuesta a dejarlos tantas horas en la casa a cargo de otras personas. Lo lógico y lo esperable en ese momento era ir a formarse afuera, hacer un postdoc en el extranjero. Fui tan entusiasta que el doctor Orsinger me propuso pedir una beca para hacer el doctorado antes de recibirme, cosa que lo tuviera apenas terminara. Y así fue, yo me recibí un 30 de marzo y un 1 de abril ya tenía la beca de CONICET para hacer el doctorado. Yo apliqué a una beca internacional en el Instituto de Farmacología de Milano. Yo ya tenía una hija de 3 años cuando apliqué.
felicitaciones, te dieron la beca, qué sé yo. Cuando se enteraron que yo tenía una hija de 3 años, el doctor Orsinger, con mucho pesar, me dijo: Liliana, usted sabe que me escribieron que debido a que usted tiene una hija de 3 años no va a poder tomar la beca, porque ellos creen que es incompatible con todo el trabajo que tienen que hacer ustedes acá. Pero yo me voy con mi esposo me puede ayudar el primer año. No. Así que mirá si no sentí que ser mujer tenía un tinte especial. Lo que ocurrió es que el laboratorio de 2 años, el laboratorio al cual yo no había podido ir, me ofrece un Research Associate para que vaya por 1 año. De nuevo, habían pasado ya varios años, mi marido ya estaba ubicado, por lo tanto no era fácil movernos como familia como habíamos pensado en un momento. Nos apoyamos, mi madre me dijo: yo te voy a acompañar, mi papá me dijo: tu madre te acompaña, mi marido iba y venía, y así me fui 1 año a Luisiana, al laboratorio de farmacología del doctor Adrian Dan, que yo estaba trabajando en el corticotrophin releasing factor, el estrés, la corteza prefrontal, y fue un año lindo porque un año que yo lo que más miedo tenía era por mis hijos, porque yo ya tenía 3 hijos. Yo tuve un hijo durante el doctorado y otro durante el postdoc, y cuando apliqué a estas becas yo ya era una investigadora experimentada, o sea, vieja. Pero existen estas becas para investigadores experimentados para ir a Alemania, y ahí tomaron toda mi carrera. Entonces tomaron todo lo que hice en el doctorado y lo que hice en el postdoc y descontaron 2 años en el doctorado, 2 años en el postdoc en la productividad. O sea, analizan tu productividad, pero la dividen por menos años. No por la cantidad de años real que te llevó generar esos productos, sino por menos, porque vos estuviste haciendo tareas de cuidado al mismo tiempo. Ella, en el primer año de mi tesis, me fui a Stanford, a Estados Unidos, a hacer experimentos con microarrays, que en ese momento era algo muy novedoso. Conseguí una posición de postdoc en un instituto fantástico, Sainsbury Lab, del John Innes Center en Inglaterra. Bueno, ¿cómo vas a solucionar el tema del viaje? ¿Qué haces con el bebé? Porque yo me fui con un bebé chiquito. ¿Cómo acomodas la familia? Toda esa experiencia que ella ya había tenido en su postdoc en el exterior me ayudó mucho. Tuve consejos de otras mujeres que también se habían ido, Betty, te decían: bueno, mira, tenés que hacer así, pagarle un pasaje a alguien de la familia que te dé una mano con el bebé al principio, porque las guarderías son carísimas. Esos datos, esos tips de muchas mujeres que me rodeaban en el departamento me ayudaron un montón. Una de las materias pendientes es cómo equiparar las carreras, el desarrollo en la carrera de mujeres que han tenido que dedicar tiempo a tareas de cuidado con respecto a varones que no han tenido que hacerlo. No sé, yo me doy cuenta con quienes empecé la facultad y iba siguiendo su carrera, el doctorado, el postdoc y demás. Bueno, uy, mira, este ya consiguió una posición de profesor adjunto, uy, este también consiguió, ya es investigador, yo todavía sigo siendo asistente. Y te cuesta mucho más subir, te cuesta mucho más lograr los ascensos, ganar los concursos, porque estás en suspenso, porque cuando el otro pudo producir 2 papers o 3, vos hiciste 1. De hecho, yo tuve mi segundo hijo en Inglaterra, y cuando nació Fran, bueno, yo volví al laboratorio muy rápidamente porque quería terminar una publicación para poder entrar a la carrera de CONICET desde el exterior. Estaba muy apurada. Entonces estuve, 2 meses de licencia y volví a trabajar. Pero le seguía dando mi leche de mamar, digamos. Entonces tenía que irme con el sacaleche al laboratorio. Y ahí tampoco había lactario. Y estábamos en el Sainsbury Lab de Norwich y no había lactario. En todo el John Innes Center, 800 personas trabajando ahí y no tenían un lactario. Me acomodaron un container detrás de los invernaderos donde iban a rezar los musulmanes, que tenían un lugar para rezar, y me hicieron un pequeño lactario para mí con heladerita. No existía, y estábamos hablando del 2010. Ellos no tenían casi hijos, no había niños, la gente no tenía hijos, se dedicaba 100% a la ciencia. Tener hijos era una distracción. Algunos se enojaban al principio de que están siempre en los almuerzos, en vez de hablar de ciencia, hablamos de chicos, de chupetes, de biberones y de médicos. Y bueno, pero es que necesito solucionar esto, después vuelvo a la mesada. Pero tengo que solucionar esto porque si el chico tiene fiebre yo no puedo venir a trabajar. Hay mujeres acá en la facultad que son soporte de familia, soporte económico. Entonces, a veces no pueden dedicarse a una capacitación. Bueno, siempre a las mujeres les toca más.
Y en el plano como mujer ya tenía mis hijos, tenía 2 de mis hijos, y siempre tuve mucha contemplación de parte de las directoras. Cuando salía del trabajo podía ir a buscar los chicos, pero si a la mañana había una reunión siempre me dejaban participar en las escuelas. Siempre fue como flexible. Las leyes laborales para las madres, como los 6 meses de licencia maternal, la hora de lactancia, bueno, fueron logros muy importantes de la mujer. Yo en esa época todavía eran los 3 meses nada más, eran pocos meses, porque uno dejaba los bebitos muy chiquitos. También la institución hizo sus aportes, ¿no? Porque ahora hay lactarios que en otras facultades no hay. Son muchas cosas nuevas, lindas para la mujer. Faltarán todavía. Y yendo a buscar a mi primer hija, estaba haciendo un experimento. No me podía ir y bueno, la cuestión que salí como con una situación de mucha presión. Llegué un poquito tarde y bueno, y uno sufre porque si te dejas un hijo 10 minutos una cosa, pero si la dejas media hora, son cosas que todas las han pasado. Pero bueno, hoy creo que ya los hogares se organizan de otra manera, ¿no es cierto? Hay ya compartir las tareas de la casa entre el hombre y la mujer, entonces eso es mucho más sencillo a veces que la mujer puede estarle o dedicarle más horas a este trabajo, ¿no? Que sin duda es full time, es agotador, pero muy, muy, muy gratificante. Me siento orgullosa de haber podido formar un lindo equipo de trabajo, de poder trabajar en colaboración con gente muy dedicada, muy responsable, muy comprometida, tanto a nivel nacional como internacional, como local dentro del mismo instituto, que lo que más me alegra es haber podido formar recursos humanos y devolver un poco con la docencia y la investigación toda la inversión que hizo el país en mí. Bueno, yo estoy muy orgullosa de haber pertenecido a esta facultad. Siempre tuve ese sentimiento de pertenencia. Todavía me enorgullece cuando veo algún logro científico de la facultad de SAT, pensar que lo conozco, que trabajó conmigo, esa persona. Haber sido presidenta de la SAN, de la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias en pandemia, la formación de recursos humanos que desarrollé en mi carrera. Me siento orgullosa de eso, de poder haber logrado eso. Dirigí 11 tesis doctorales, una tesis de maestría, todas, el 50% está en el extranjero, en facultades como la Johns Hopkins University, la New York University, College Spring Harbor Laboratory. Hay gente que está en la industria farmacéutica, que empezó en Abbott y ahora se llama de otra forma, que fue mi primer becaria, que está en Estados Unidos también. Y después el otro 50%, algunos regresaron al país, algunos están en otras provincias como Rosario, Santiago del Estero. De eso estoy muy orgullosa, de haber podido transmitirles la necesidad del perfeccionamiento, de apuntar alto, de nunca quedarse. Creo que orgullosa no es exactamente la palabra correcta, pero yo sí podría decir a esta altura que me siento satisfecha con el camino recorrido. Dije que vengo de un pueblo del interior, pero además de una familia en donde soy la primera universitaria y donde mis padres ni siquiera terminaron el colegio primario, con lo cual eso a mí me da mucha satisfacción, el mirar para atrás y decir, bueno, cuánto pude lograr, ¿no? Es muy, muy, muy gratificante. Me gusta muchísimo la ciencia, me gusta saber, me gusta aprender nuevos saberes y me gusta poder transmitirlos, por lo cual la carga docente o formar parte de cuerpos docentes siempre ha sido para mí muy gratificante. De hecho, a mí me ven todavía, después de 8 años de haberme jubilado, participar en las jornadas del CIVISI, en las jornadas de la facultad. Mi mensaje para las estudiantes o trabajadoras que quieren iniciar su trabajo, su carrera, su doctorado, su postdoc en esta facultad es principalmente la perseverancia. Si nacieron en Argentina, eso ya viene en el ADN de los argentinos, pero el trabajar
permanentemente, continuamente, con mucha responsabilidad, con mucho tesón, poniéndole sacrificio, pero también mucha cabeza, hacer las cosas de manera inteligente, tratar de acomodar los esquemas, los protocolos, el trabajo en equipo, dividir las cargas, contra viento y marea, contra la falta de financiamiento, contra cualquier problema que pueda surgir, ser resolutivos, buscarle la vuelta, resolver el problema, encontrar las mil maneras de cambiar, de hacerlo diferente, pensar afuera de la caja. Mi mensaje tanto para los estudiantes como para los trabajadores es que no desperdicien la oportunidad de ingresar a la Facultad de Ciencias Químicas, porque esta facultad enriquece, hay política, hay formación y hay educación. Mi mensaje es que tenga confianza en sí misma. Primero que se forme bien y que tenga confianza en sus sueños. El hecho que una mujer no pueda hacer determinados pasos también menoscaba su autoestima y también termina perjudicando a su familia, al entorno, a su compañero, a sus hijos. Entonces es importante que sea una integración, que las políticas públicas miren a la familia integralmente y a la mujer en particular con el sesgo de género. Decirle a los que están en posiciones de liderazgo que tengan confianza en esas mujeres, que si ellas aplican a becas, si ellas van a querer hacer un postdoctorado, es porque sienten que tienen las herramientas para hacerlo y lo van a poder hacer, porque ya lo han demostrado haciéndose un doctorado y cómo se las han arreglado. Entonces, que confíen en la mujer. Puedo decirle a las mujeres que, también a los estudiantes, que luchen por sus sueños, que lo importante es llegar a conseguirlos. Si no, se alcanza por lo menos mirar para atrás y decir hice todo lo posible. Que no dejen y no posterguen sus sueños, que no posterguen sus proyectos de vida, porque eso es lo mejor que te puede pasar cuando miras para atrás, te jubilás y decís, bueno, estoy acá. Se ha vuelto un poco menos verticalista la toma de decisiones, ahora ya no es solamente el director el que decide, es el consejo. Se ha avanzado con comisiones de género, de diálogo. Cuando yo fui consejera por el estamento de auxiliares, estuvimos con la modificación del reglamento de doctorado y tratando de incorporar el manejo de recursos humanos, que a veces se vuelve complejo porque los investigadores no estamos formados para dirigir gente. Empezamos a hacerlo, lo hacemos naturalmente, pero no significa que sepamos manejar un equipo de trabajo, distintas personalidades, formas de hacer las cosas, con respeto, con altura, aunque no estemos de acuerdo. Me hubiese gustado tener la facultad que hay hoy. Era una facultad prácticamente cerrada. Hoy la facultad creo que es una facultad de puertas abiertas. Chicos o los alumnos, los estudiantes tienen muchísimas más facilidades que las que teníamos en aquel entonces. También participa en muchas jornadas y eventos para recibir, por ejemplo, instituciones escolares que sin lugar a duda llegan a la facultad para conocer sus instalaciones, su funcionamiento, los docentes, las propuestas educativas, etc. Y a través de sus docentes han generado muchísimos espacios interactivos para, tanto sea para los grandes como para los chicos, o para los chicos como los grandes. Hay mucha lucha, hay mucha interpelación, mucha concientización, mucha visibilización, mucha conciencia del techo de cristal, y eso es gracias a muchas mujeres que estuvieron presentes, que alzando la voz, interpelando, movilizándose. En nuestra facultad yo creo que se ha hecho mucho y que hay muchas mujeres ahora en puestos jerárquicos de liderazgo. En los primeros años viví la elección de la doctora Rita Rossi como vicedecana, luego la doctora Pierini, pero como dije, faltaron muchos años, casi 2 décadas, para que se eligiera una decana. El hecho de que uno a veces se retrasa, hay una cierta etapa en la que te retrasas y tenés que volver a poner primera y seguir con ese impulso, porque bueno, tenés que la mente ocupada en varias cosas al mismo tiempo, y por más que seamos multitasking, uno no puede todo.
En los últimos años se han desarrollado muchos institutos acá en Argentina, en Córdoba, y que son de buena, pero tiene que haber becas, y a veces no encontrás la beca, y después empieza que si 2, 3 años te demorás, empieza el tironeo de la biología. Las mujeres, en la etapa productiva de las mujeres coincide con la etapa productiva en la ciencia. Es así. Entonces es un tironeo eso. Entonces hay que pensarlo, hay que concientizarlo y hay que ayudar a esas mujeres. Es importante que las políticas públicas piensen estas cosas. Los que discuten esto, que las piensen y las ayuden a las mujeres. Personalmente siempre he sido de mucho carácter para imponerme lo que quería, ¿no es cierto? Es decir, yo quería hacer el secundario y luché para que me lo dejaran hacer. Y de la misma manera la carrera universitaria. Capaz que no tenía muy claro qué quería ser, si científica o tener una profesión independiente, pero la vida te va dando, el camino se hace al andar, como dice el poema de Serrat, ¿no?